Ricardo Monreal, hablar de política es el cuento de nunca acabar. Bienvenido, Ricardo, a Quemarropa, como siempre, bien recibido en este espacio que también es tuyo. Gracias, Pepe. Me da mucho gusto estar aquí esta noche. Gracias. Saludo a tus colaboradores. Además, yo soy cliente y soy colaborador también tuyo semanalmente. Desde antes, durante y lo que venga después. Ya tenemos mucho tiempo y lo hago con mucho gusto. Tenemos un pacto de sangre, Ricardo Monreal y yo, y aquí le vamos a estar dando y dándole fuerte. Pues tú le entiendes muy bien a todo esto. Fuiste presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Eres, de hecho, senador con licencia, sí. Doctor en Derecho. ¿Qué va a pasar con esto de los fideicomisos? A ver, ya se aprobaron, como sea, como haya sido, decía el clásico, llega al Senado de la República, seguramente no le van a cambiar una coma, pero queda un fuerte olor a azufre en opinión de los partidos de oposición. Sí, bueno, lo que continúa en el proceso ordinario parlamentario es que una vez que lo aprueba la Cámara de Origen, que en este caso fue la Cámara de Diputados, ahora le corresponde a la Cámara Revisora, que es el Senado de la República, que actúa como tal. Seguramente hoy lo recibió, lo envía a la comisión dictaminadora, el lunes dictaminarán y el martes o miércoles subirán al Pleno. ¿Es la de puntos constitucionales y la de justicia? En este caso creo que la mesa directiva, la presidenta, la envió a dos comisiones, a la de Estudios Legislativos primera y a la de Hacienda y Crédito Público. A las dos las envió y por tanto las únicas dos que van a dictaminar son estas comisiones. Y luego, después de concluido el proceso, si hay una sola palabra que modifique el Senado, tendrá que regresarse a Cámara de Origen en su revisión. Si realmente se allana y aprueba lo que aprobó Cámara de Diputados, entonces se manda a publicar al Diario Oficial de la Federación para que una vez publicado comience la vigencia de la ley, si así lo establecen los transitorios. Entonces va a ser un proceso largo, porque entrada a la vigencia de la ley se dan 120 días para que los fideicomisos puedan reincorporarse a la tesorería de la Corte y luego los remanentes, después de cumplir los compromisos contraídos durante estos años, pase el remanente a la tesorería de la Federación. Pero en el intermedio puede haber amparos, puede haber juicios denominados controversias constitucionales y lo más probable, acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué se requiere para promover una acción de inconstitucionalidad? El 33% de los integrantes de una Cámara, ya sea de diputados o de senadores. Y eso lo tiene la oposición. Lo tienen en las dos cámaras. Y van a judicializar todo esto. Lo van a judicializar, eso ya se había advertido. Y eso va a ir a dar a la propia Corte. Va a ir a la Corte y ahí es la discusión si deben de excusarse o no. Para mí es un tema muy delicado, que está, como tú y yo lo platicamos, candente, y que obviamente la Corte actuará como juez y parte, dado que son fideicomisos que les afectan directamente en lo económico a ese poder y particularmente a una élite del Poder Judicial. Por eso me parece que falta tiempo aún para poder deliberar y dilucidar el fondo y el final de este diferendo que existe entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que de hecho es una controversia entre los dos poderes, ni siquiera es del Ejecutivo, porque es el Poder Legislativo quien modifica un artículo de la ley del Poder Judicial Federal, de la ley orgánica. Entonces es un diferendo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero no está vulnerando el Ejecutivo justamente la autonomía, de acuerdo con la Constitución, del Poder Judicial, al intervenir de esta manera en un asunto que lleva la propia Corte, que es uno de los tres poderes autónomos de contrapeso constitucional. Por eso se habla de que este es un movimiento presidencial para poner por encima de los demás poderes al Ejecutivo y romper los controles, que esto es una venganza
porque la Corte no le ha concedido al presidente veredictos, fallos, en fin, como se diga, favorables a su causa. Y No, yo está creo cobrando que, venganza. yo creo que no es así. Si somos estrictos en materia constitucional, no hablo políticamente, pero en materia constitucional hay un diferendo, una controversia, una confrontación entre el Poder Legislativo, que está aprobando una modificación a la ley orgánica que suprime los fideicomisos, y el Poder Judicial, que es afectado directamente. Realmente es entre los dos poderes. Ahora, políticamente el presidente se ha metido en opinar lo justo o lo injusto de la medida, pero jurídicamente no tiene nada que ver en este diferendo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. También escuché, no solo esto aparte de la venganza, sino que escuché a los trabajadores que les van a afectar sus salarios. Eso no es posible, Pepe. Los salarios, las prestaciones, el aguinaldo, todas las conquistas laborales que tiene el Poder Judicial esas son irrenunciables. Claro, de acuerdo. Eso no pueden disminuir un solo 5 de lo que reciben cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿qué les toca los fideicomisos? ¿En qué les afecta cancelar los fideicomisos? Mira, el fideicomiso ¿Para más qué sirve fuerte, el fideicomiso? Mira, el fideicomiso no debiera existir. Te voy a poner un ejemplo, el particular. Cuando la Cámara de Diputados decide el presupuesto anualmente, si no lo gastas todo y hay subejercicios, es decir, te dan 100 pesos y gastas 90, no te puedes quedar con los 10 pesos, Pepe. Lo tienes que regresar a la Tienes que regresar a la tesorería de la Federación. ¿Y qué está pasando con los fideicomisos? ¿Se está quedando crear la Corte? Fideicomisos. Ajá. Me sobraron 10 pesos, mándalos a un fideicomiso. Eso no fue hace un año ni dos. Te estoy hablando de una práctica de hace 15 o 20 años que fueron poco a poco abultando esos fideicomisos, que muchos de ellos no están autorizados por ley en la propia disposición jurídica. ¿Que se usan para pensiones? Algunos. Uno que es el más fuerte es el fideicomiso de administración, es decir, para mejorar la administración de justicia, un fondo para mejorar la administración de justicia. Y hay un fondo como de compensación o de complemento a los aguinaldos. ¿Qué es lo que sucede en la práctica, Pepe? Si un magistrado, ministro o un miembro del Poder Judicial Federal en estos niveles se jubila con la pensión del ISSSTE. Es decir, lo que la ley del ISSSTE, dado que eres trabajador del ISSSTE, supongamos que el ISSSTE te jubila con 40,000 pesos al mes, que ya es mucho para un trabajador. Lo que hace este fideicomiso es complementarte hasta el 85% de este fideicomiso. Es decir, si ganas 300,000 pesos o 500,000 pesos, más o menos el salario son como 300,000, pero los 300,000 pesos ellos perciben al retiro cerca del 85%, quiere decir que serían 240, 250,000 pesos, es decir, el 15% menos si estuvieras en activo. Lo que hace este fideicomiso es que a los 40,000 pesos le complementas con 200,000 pesos más de este fideicomiso para que perciba. Es lo que se va a acabar. Y es lo que dice el presidente, que esto es de la burocracia dorada. Va a recibir lo que el ISSSTE le está dando como fondo de retiro, jubilación, o dentro de la ley lo que él cotizó como trabajador al servicio del Estado, porque ellos también son trabajadores al servicio del Estado, no solo los miembros del Poder Ejecutivo, sino también los del Legislativo y también los del Judicial. ¿Y esto va de arriba a abajo, es decir, va de los ministros de la Suprema Corte? Normalmente es un grupo no tan numeroso. Ajá. No son los 50,000. Los 55,000. No son los 55,000. Deben de ser 600, 800. No traigo el número exacto. La burocracia dorada que dice el presidente. Son ministros en retiro o ministros retirados, jubilados, magistrados de circuito, jueces de distrito o miembros de la Judicatura Federal, consejeros de la Judicatura, que son los que tienen acceso y por decisión de ellos derecho a este complemento para que reciban
no la pensión del ISSSTE únicamente, como lo reciben la mayoría de los mexicanos. Eso es lo que les mochó el presidente. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Me Pepe, permites una pausa? Sí, cómo no. Por favor, porque si no nos comen los anuncios. Y volvemos contigo. Está muy sabroso esto. Está sabroso. Por fin le estamos entendiendo. Está sabroso. Gracias. Bueno, entonces, Ricardo Monreal, a ver, explícame por qué se van contra la Corte, le mochan los fideicomisos, dice Morena es un exceso, y por otro lado le aprueban al Ejército un fideicomiso para el Tren Maya. Sí. Y tiene el Ejército un fideicomiso muy fuerte de más de 90,000 millones de pesos y al Ejército no lo tocan. Sí, es una política que el presidente de la República ha decidido priorizar por el Tren Maya, que tiene más beneficios sociales que beneficios en un sector minoritario y muy elitista. Pero yo te puedo decir, Pepe, no es nuevo este tema para mí. Yo hace más de un año escribí un artículo y hice una investigación sobre, le llamo al artículo La Corte, Privilegios y Retos. Y yo creo que a cualquier mexicano puede ofender los excesos y los abusos. Y yo tengo buena opinión de muchos de los ministros de la Corte, quizás la mayoría, de jueces y magistrados. Conozco a muchos que les tengo ¿Cuáles abusos? afecto. ¿Los abusos que comete la Corte o los abusos que comete el presidente al acusar a la Corte? No, yo creo que de la Corte en sus ingresos. Solo te comento que yo investigué 40 privilegios. Solo te comento unos de la Corte. Te comento unos para efecto de ilustrar el debate. Uno, cerca de 300, hasta hace un año, más de un año. En ese momento ganaban casi 300,000 millones de pesos de salario por ministro. Dos, el aguinaldo era cerca de 600,000 pesos anuales. Tres, una prima de antigüedad de 10 días, que eran 90 y tantos mil. Cuatro, un grupo de pago de honorarios a sus trabajadores, no hablo de los trabajadores de la Corte, sino sus cercanos colaboradores, de 5,400,000 pesos. 6. Un seguro de gastos médicos mayores para él y para su familia nuclear de más de 30 millones de pesos. Bueno, en estos 40 privilegios, solo te menciono 6, en estos 40 privilegios tenías hasta gastos de funeral. Es decir, no gastas en nada. Gastos para lentes, gastos para comida en restaurante por cerca de 800,000 pesos por mes por ministro, 800,000 pesos por año por ministro, pago de 6 teléfonos de última generación, 2 Suburban blindadas con un valor de casi 6 millones de pesos. ¿Que se las llevan cuando se van? No, que renuevas cada 2 años. Ajá. Las tienes que renovar cada 2 años y cuando se van, se llevan todo. Se quedan con más del 85% más un retiro de haber cuando terminan. Y te puedo decir los otros 23 privilegios. Es decir, bueno, a mí sí me ofende eso. Ya estaba visto todo esto desde antes, ¿por qué lo hace ahora justamente? Bueno, porque el presidente llegó y dijo, yo no puedo admitir... Y tardó 5 años en darse cuenta. Yo me tardé 3 para la investigación, Pepe, porque todos estos rubros están muy escondidos, pero nadie me puede objetar de que estos 40 privilegios son una ofensa para cualquier ciudadano. Yo como senador ganaba, por cierto, ha salido mucho eso ahora, yo como senador ganaba 104,000 pesos. Yo rechacé el fondo para los asesores y el fondo de prerrogativas. Yo ganaba 104,000 pesos por mes y ajustaba, Pepe. Es decir, sí tenemos todos que ajustarnos a un modelo de austeridad real, que el país no puede sino ser exigente porque no resiste tantos excesos, que fue lo que pasó en los recientes... Pero este va más allá, Ricardo. Esto va más allá. Es evidente que hay una contraposición del presidente políticamente hablando, con la Corte. Ahora vamos a hablar políticamente. Sí, breve, porque el tiempo... Ya sé. Pero tú ya formas parte de este equipo. Yo creo, Pepe, y vamos a seguir platicando, sí, que le faltó pericia. Inteligencia, no. Pericia y sensibilidad a la presidenta de la Corte.
No, yo si hubiera sido presidente no hubiera enfrentado a un presidente tan popular y tan honesto, que no tienes cola que le pises, para confrontarte. Yo hubiese logrado equilibrios y hubiera acordado con él. La colaboración institucional no te lo prohíben. Es más, la coordinación y la colaboración entre poderes lo permite la Constitución. ¿Qué te hace ir a conversar, platicar sobre asuntos del Estado Nacional, liberación de narcotraficantes, concesión de amparos millonarios que quiebran a la hacienda pública, asuntos de carácter estatal o asuntos de Estado? Y creo que esa lejanía o esa actitud, la misma confrontación con el sindicato, yo respeto al sindicato y yo creo que él tiene razón y tienen sus derechos de manifestarse, pero quemar al presidente, denostarlo, insultarlo, lo único que hace es alejarse de una posible negociación y acuerdo. Lo único que hace es generar mayor conflicto, confrontación, que no vamos a terminar. Yo apunto que lo más conveniente era conciliar, dialogar, diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Estoy hablando políticamente. Jurídicamente es un desencuentro entre el legislativo y el judicial. Y a mí creo que no van a aguantar de opinión pública cómo se convierten en juez y parte para llegarse y conservarse en todos estos privilegios de los que yo tengo una investigación debidamente fundada. Pues le seguimos dando más adelante, ¿te parece? Gracias por esta colaboración. Buenas noches. Gracias, Ricardo Monreal, senador con licencia, colaborador en este espacio de noticias. Ya queremos platicar cómo se repartieron en tuya de Augusto López Hernández. 16 estados. Ya el partido en 2 pedazos. Ahora son los jefes que mandan en la somos política. modestos colaboradores de la doctora al servicio de Claudia Sheinbaum, que no se haga. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos con usted. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.